Bueno, vamos a hablar de la nave Joag, como no podía ser otro. La nave Joag es una poesía de Benacaná, que es uno de los grandes cabalistas del siglo II de nuestra era. Y obviamente, bueno, pues es un procedimiento que a mí me gusta mucho, es una poesía que a mí me gusta mucho y ahora os voy a dar las correlaciones para que aquellas personas que lo sintáis, pues activéis esa nave Joag pues en vuestra casa, como se suele decir, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuáles son. Buzón de avisos. Bueno, ya sabéis, esto siempre lo pongo. Y acordaros del 70,000 Challenge y esos recursos gratuitos que hay en la página web y esa información general donde tenéis toda la legislación que aplica a España. En materia de formación y en materia de otras cosas de derechos de consumidores y usuarios. Y también, bueno, pues ahí ya sabéis, tenéis el procedimiento para aquellas personas que no lo sepáis, donde se puede, bueno, pues reclamar a consumo o poner una denuncia de consumo, pues a aquellas personas que no estén cumpliendo a rajatabla lo que dice la ley. Ahí lo dejo, ahí lo digo y ahí lo dejo. Y es gratuito y telemático. Y obviamente, pues todas las personas que recibís formación o compráis un producto o un servicio tenéis unos derechos. Bueno, simplemente os lo digo para que lo sepáis. ¿Vale? Bueno, vamos a ello. Es muy importante que no descontextualicéis. Y esto os lo digo de verdad. ¿Vale? Es súper importante no descontextualizar y sobre todo, bueno, pues el Sidur o la nave Joag hay que sacarlo de un libro de oraciones con el orden correcto, ¿vale? Esto está sacado directamente de un Sidur, ¿vale? Aquí no hay peligro porque esto está sacado de un Sidur, aunque sí que me he encontrado, escrituras de la nave Joag que estaban mal. Y de hecho, pues las hemos presentado en el CSI, etcétera, etcétera. Bueno, pues que había pues cada chapuza por ahí, en fin. Bueno, pues lo de siempre, traducción de la traducción de la traducción de la traducción, ¿vale? Por favor, coger siempre que cojáis algo en hebreo, como no es original, no es original, porque obviamente, pues es decir, coger cosas de la Biblia, pues eso no es original, y coger cosas de libros cabalísticos, pues tampoco. Hay que hacer referencia de que se ha cogido de estos libros cabalísticos, pero no es tuyo original. Eso es una de las cosas que sorprende, ¿no? Y sobre todo también, bueno, pues que cuando cojáis cosas de Sidur o de cosas de la Biblia, por favor, cogerlas de fuentes de verdad. Y fuentes de verdad, pues son Sidur, que son los libros de oraciones, la Biblia en hebreo, con hebreo bíblico, no con hebreo del patio de mi casa. Y bueno, y obviamente cuando se hace referencia pues digamos, a materiales de grandes cabalísticas, a cabalistas hay que decir, el Arizal dice esto y el Ari tal, bueno, por lo que sea, ¿no? ¿Vale? Esto es una de las cosas que a mí me sorprende bastante, que la gente habla de cábala, pero no dicen nada del origen, ni de dónde salen las cosas, ¿vale? Bueno, las correlaciones que tenéis de Ana de Joag son estas 7, y en Ana de Joag es muy interesante. Primero porque, bueno, es una poesía, pero esta poesía tiene aquí cositas escondidas. Aquí tenéis las... es decir, son 6, ¿vale? Y son 7 versos. Entonces, de cada 7 versos son 6 por 7, 42. ¿Vale? Los 42 nombres de Dios se llaman, ¿vale? Bueno, esto es importante. Ahí tenéis las correlaciones, las podéis copiar tranquilamente. Y la sefirot la sefirá del árbol de la vida a la que corresponde es el primer verso Gesed, el segundo Geburah, el tercero Tiferet, el cuarto Netziat, el quinto Ot, el sexto Yesod y el séptimo Malhut. ¿Vale? Bueno, pues es muy sencillo. Coges la etiqueta Gesed, o coges etiqueta Gesed en Gesed, etiqueta Geburah en Geburah, etiqueta en Tiferet, Tiferet en Netziat, Ot en Ot, Yesod en Yesod y Malhut en Malhut. El que lo ponga en péndulo, siempre de manera horaria, porque estáis, bueno, teóricamente lo que estáis haciendo es activar energía. Yo no recomiendo mucho que pongáis en la nave Joag en péndulo, pero bueno, hay gente que pone péndulo hasta absolutamente a todo, pero bueno, esto también tiene una serie de peligros que ya explicaré. Bien, segunda parte, serían estos versos, son los versos que salen de toda esta explicación, ¿vale? Recordad, siempre se lee de derecha a izquierda. 1, 2, 3, pues bueno, pues esto serían las tres primeras, ¿vale? Que es la Aleph, esta es la Bet y esta es la Nun, la Yud, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues va sacando todo el abecedario, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado, tiene un octavo verso, que es este. Esto no se puede, esto no se puede pronunciar, ¿eh? Esto está prohibido pronunciarlo, lo tienes que decir en bajito. ¿Por qué? Porque esta es la oración de los ángeles. ¿Vale? Y esta es la explicación cabalística de por qué el octavo verso no se debe primero poner en ningún sitio, entendido como péndulo o cosas raras, ¿vale? Péndulo me da igual, péndulo una camiseta, lo que te dé la gana, ¿vale? Esto tiene que quedar donde tiene que quedar, ¿vale? Y por otro lado, bueno, pues como os digo, el octavo verso de la nave Joag tiene esa peculiaridad cabalística, que es que, bueno, pues básicamente esta es la oración de los ángeles. ¿Qué pasa? Que si la estás pasando, lo que estás haciendo es robarles a los ángeles su comida, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta dos cosas, ¿vale? Primero, abrís campos electromagnéticos a lo loco. No hay que abrir el campo electromagnético, no es necesario abrir el campo electromagnético. Yo, de hecho, ya veis que en mis formaciones apenas se abre el campo electromagnético, ¿vale? Tiene muchísimos peligros abrir el campo electromagnético, tiene muchísimos peligros hacer cosas que estáis haciendo
Y bueno, pues ahí yo cada vez que investigo más la cábala me estoy dando cuenta de que, bueno, que hay muchas cosas pues, que están mal y que hay que corregirlas, ¿vale? Por eso quizá en mis formaciones, pues mis formaciones no son etiquetas al uso y sobre todo, bueno, pues os doy información que nadie os da. Y otra cosa, siempre recordad una cosa muy importante. En hebreo, es decir, cuando estáis utilizando nombres de Dios, cuando estáis utilizando letras hebreas, cuando estáis utilizando pues, oraciones como estáis sacando, descontextualizando, trozos de salmos que estáis cortando, en fin, una serie de chapuzas, porque no tienen otro nombre, si las hacéis con un deseo de dar más que con un deseo de recibir, no os va a funcionar. No os va a funcionar. Y el que le funciona, bueno, pues tendrás que ver, quizá te funciona porque al lado tienes una persona que ha pedido por ti y le ha llegado la onda expansiva, porque recordemos que somos todos parte de un todo. ¿Vale? Y por lo tanto, bueno, pues es muy importante que entendáis que podéis crear una deuda kármica, que es lo que estáis haciendo en el 99,99% de las ocasiones. Estáis utilizando esto de una manera, y esto creo que es importante que empecéis a entender que hay que hacer una labor educativa. ¿Vale? Y la labor educativa empieza por reconocer lo que está mal y decir, bueno, pues esto está mal y esto hay que cambiarlo por esto. ¿Vale? Ya sabéis que yo hago mucho hincapié en todo este análisis, investigo mucho, porque me dedico a investigar, bueno, me dedico a dar clases también, ¿no? Obviamente me dedico a otras cosas, pero digamos que en el tema cábala me dedico a investigar mucho, le dedico mucho tiempo a la investigación y no me dedico a mezclarme con energías de otras personas. Y esto tiene dos opciones, es decir, esto lo hago por dos razones. Primero, porque yo cuando estudiaba péndulo hebreo, pues era la única persona que nunca se me ha permitido, no se me permitía mezclarme con energías. Luego lo entendí, cuando empecé a estudiar cábala entendí por qué no hay que mezclarse con energías de otras personas y por qué está mal. Es decir, cada persona tiene bueno, todos tenemos una especie de termostato. Y los nombres de Dios tienen un termostato también. Por lo tanto, bueno, pues cada uno sabe a qué grifos se está mezclando y qué es lo que está haciendo en realidad. ¿Vale? Y ojo con ese alto voltaje. No se pueden manipular los nombres de Dios y no se puede jugar con fuego, porque si no os va a pasar como el muñeco este. Bueno, este muñeco es de Indiana Jones y el Arca Perdida, ya sabéis, este es uno de los malos, de los nazis, que bueno, pues se pasan de listos, se les ocurre, pues eso, la peregrina idea de recrear ese templo, ¿no? Ese templo móvil que había pues, con el Coven Gadol, y bueno, y digamos que cuando uno trastea con fuego, pues al final acaba como este, ¿no? Pues todo quemado. Así que nada, tened mucho cuidado con estas cosas. La oración de Ana de Joag hay que hacerla con un afán primero generoso. Es una oración que si la estáis haciendo por ahí no se os ocurra cobrarla. Ese es mi consejo, igual que la Ketoret. No se os ocurra cobrarla, ¿vale? Y si lo estáis haciendo, lo que tenéis que hacer es, yo os recomiendo que todo ese dinero que estáis recopilando, de utilizar nombres de Dios de mala manera, de utilizar esa Ketoret y de utilizar ese Ana de Joag, lo que hagáis sean obras de caridad para cerrar esas fisuras. Estáis creando un montón de fisuras y esto hay que decirlo. ¿Vale? Esto la gente nos lo suele contar. Y nos lo suelen contar porque digamos que, bueno, pues al final cada uno tiene sus objetivos. Mis objetivos es que las personas aprendan. Mis objetivos no es engañar a la gente, ni muchísimo menos contaros cosas que no son. Y de hecho, bueno, pues lo primero que veis es que en mis formaciones está todo claro en el minuto cero y sobre todo, bueno, pues cumplo escrupulosamente con lo que dice la ley. ¿Vale? Cosa que otras personas pues igual no pueden decir lo mismo. No lo sé, lo desconozco. Pero esto es importante también. Es muy, muy importante que empecéis a educaros, empecéis a entender que esto no es un juego, empecéis a entender que estáis utilizando energías que no entendéis y muchas veces estáis utilizando materiales que son totalmente inaceptables, en el sentido que son materiales que están descontextualizados, materiales malos, tarjetas chapuceras, personas que dicen que saben y luego resulta pues, que no saben hacer absolutamente nada, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, pues en este mundo tenéis que tener en cuenta que pues que al final estáis jugando con nombres de Dios, ¿vale? Yo ahí lo digo, ahí lo dejo. Por lo tanto, bueno, pues mi recomendación, yo ya os lo he dicho muchas veces, ya, o sea, mis alumnos sabéis cuál es mi postura con respecto a abrir campos electromagnéticos ajenos. Yo no soy muy amiga de abrir campos electromagnéticos ajenos y tampoco soy amiga de cobrar dinero a personas que te vienen con problemas. No es mi política. Entonces, bueno, yo me dedico a dar clases y obviamente, bueno, pues el que se quiera dedicar a esto de una manera profesional, pues bueno, que sepáis que hay muchas cosas que estáis utilizando que no es posible utilizarlas por esto que os estoy contando. El Ana de Joag es una oración cabalística de muy alto nivel. Por lo tanto, pues no es muy recomendable, digamos, utilizarla con fines mercantilistas. Nombres de Dios tampoco es muy recomendable utilizarlos con fines de mercantilistas y la Ketoret es un no-no. Pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana. Por eso yo muchas veces en mis formaciones siempre tengo puesto altruista, no cobrar, etcétera, etcétera, ¿vale? Haya cada uno con su conciencia. Yo ya os lo he dicho, que es mi obligación como docente, decir lo que está bien y lo que está mal. Y esto se dice porque, bueno, digamos que en el episodio del becerro de oro había una serie de personas que vieron que estaba mal y se callaron,
¿vale? Y normalmente cuando te callas, si sabes que están mal las cosas y no arreglas lo que está mal, pues estás siendo una especie de cómplice, curiosamente. Y esto, bueno, pues en derecho penal ya sabéis, bueno, para los que hayáis estudiado derecho penal, pues ya sabéis que hay cómplices y cooperadores necesarios, depende, bueno, pues es como lo considera la ley. Por lo tanto, bueno, pues ojo con estas cosas y sobre todo, bueno, pues utilizad siempre todas estas cosas de manera altruista y de manera correcta y con buenas virtudes de alma. Al final el alma tiene que tener buenas virtudes. Si no tienes buenas virtudes, al final pues vas a acabar con esto, como el muñeco este, porque los entes es decir, todas las fisuras luego hay que cerrarlas y es una contabilidad negativa. Y llega un momento que tienes tanta deuda kármica que te viene, pues eso, una teshuva o una bofetada de realidad jurídica que te hace replantearte muchas cosas. Bueno, pues sin más me despido, espero que os haya gustado, no sé, habrá gente que esto no le haya gustado, pero sobre todo la nave Joaj, ojo con él, por favor, utilizadlo muy bien, utilizadlo con cabeza, a mí es una poesía que me gusta mucho. Tiene muchas connotaciones, tiene muchísimos nombres de Dios y sobre todo pues tiene, pues bueno, pues tiene muchos secretillos, que hasta ahí puedo leer. Bueno, pues sin más, me despido y nos vemos pues en próximo.